Ustedes conocen los trenes, ¿no es cierto? Bueno, los trenes dependen de las vías para mantenerse de pie, para poderse mover y para llegar a su destino. Pero las vías por sí mismas no pueden cumplir su función sin descansar en los durmientes. ¿Qué son los durmientes? ¿Se acuerda alguno de ustedes? ¿Qué son los durmientes? A ver. Las maderas que sostienen las villas. Exactamente. Sí, Gracias. palos. Esas gruesas barras atravesadas que están debajo de las vías, ¿verdad? Bueno, los durmientes son los que le dan a las vías la base firme y la fortaleza para soportar todo el peso del tren. ¿No es cierto, hermanos? Sí. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la importancia de las creencias? Bueno, si comparáramos por un momento a la iglesia cristiana, una iglesia local, con un tren, diríamos que las vías, ya ven que son dos vías, ¿verdad? Las vías representan los métodos y las estrategias que usan las iglesias para llegar a sus metas, para llegar a sus propósitos, a su destino. Los métodos y las estrategias. Pero los métodos y las estrategias que las iglesias usan descansan. Debajo de esos métodos, debajo de esas estrategias, están las creencias. Las creencias son como esos durmientes sobre los cuales descansa todo el peso. Todo depende de ellos. Al igual que los durmientes, muchas veces las creencias no se pueden percibir a simple vista. ¿Alguna vez has visto tal vez las vías y los durmientes no siempre se ven? ¿Se han dado cuenta? Quedan como tapados por la tierra. Pero esto no significa que no existan. Ahí están todavía, ¿o no? ¿Verdad? Sí. ¿Ok? Bueno, de la misma manera, así como un tren no podría sostenerse sin las vías, pero sobre todo sin esos durmientes, así también la iglesia no podría sostenerse sin creencias, o como también las llamamos, sin doctrinas. ¿Hasta aquí estamos dejando claro el ejemplo? ¿Para comenzar? Sí. Muy bien. Todas las iglesias, sin excepción, se rigen por creencias. Aún las iglesias que dicen que la doctrina no es importante, porque ha habido quien se atreve a decir que la doctrina no es importante, ¿eh? Yo estaba platicando con un pastor el año pasado y el pastor me decía que la doctrina no es importante. Yo le decía, ¿sabes qué? Creo que no entiendes la responsabilidad pastoral en su juicio cabal, en su cabalidad completa. Yo le decía a él, hablando de este tema. Aún las iglesias que dicen que la doctrina no es lo más importante, el simple hecho de afirmar lo que acabo de decir, que la doctrina no es importante, demuestra el punto, porque esa idea es en sí una creencia. ¿Me doy a entender? O sea, la creencia de que la doctrina no es importante. Así que la pregunta correcta no es si una iglesia cree o no cree que la doctrina es importante. La pregunta correcta es, ¿cuáles son las creencias por las cuales se rige una iglesia? Acuérdense que todo lo que estamos diciendo está relacionado con una pregunta que hicimos mucho antes. Y la pregunta es, ¿en qué se basa la gente para escoger iglesia? ¿Me voy a entender? Sí. Entonces, ahora estamos hablando de una de las cosas más importantes en las que las personas deben prestar atención a la hora de escoger iglesia es las creencias de la iglesia. A veces las creencias de una iglesia son claramente expuestas a la vista de todos, pero otras veces las creencias son difíciles de identificar, porque algunas iglesias no son claras en cuanto a esto. Pero con paciencia, prestando atención, entonces nosotros podemos descubrir cuáles son esas creencias. Por desgracia, las personas normalmente suelen prestar una atención superficial a las creencias de una iglesia a la hora de elegir una para ellos mismos. Y esto a la luz de la Biblia, hermanos, es un grave error. Y vamos a dedicar los siguientes minutos para considerar 5 ejemplos en la Biblia que nos demuestran cuán importante es la doctrina para una iglesia bíblica saludable. Así que les voy a pedir a mis alumnos que están aquí conmigo tomando la clase que habiliten su micrófono porque algunos están silenciados. Asegúrense que su micrófono está habilitado
Vamos a leer algunos pasajes de la Escritura, alisten sus Biblias y vamos a contestar algunas preguntas. 5 ejemplos bíblicos que prueban cuán importante es la doctrina para la iglesia local. ¿Están listos? Vamos a comenzar con el primero. Busquen por favor en sus Biblias Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 4, perdón, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 4 y 5. Es 1 Timoteo 1, versículos 4 y 5. A ver, entonces, ¿alguien tiene ya ese pasaje? Amén. Vamos a pedirle pues que lo lea, Rafael. Ni prestarán atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Me equivoqué. Dios. Me equivoqué, Rafael. Es versículos 3 y 4, no 4 y 5. Ahora sí. Versículo 3 y 4. Sí. Ok. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñarán doctrinas extrañas, que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora tengo esta primera pregunta para ustedes a la luz de este versículo que acaba de leer Rafael. Y la pregunta es esta. ¿Para qué dejó Pablo a Timoteo en la ciudad de Éfeso y por qué lo dejó ahí? Son dos preguntas en una. ¿Para qué lo dejó? Vamos a ver el texto una vez más. ¿Para qué dejó Pablo a Timoteo en Éfeso? ¿Qué dice el texto? Dice, como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, ¿para qué? Número 1, ¿para qué? Instruyera. Pero para que instruyera. Ahora, Para que mandases a algunos que enseñesen. Que no enseñan diferentes doctrinas. exactamente. Ok, entonces la palabra instruyeran se debe de entender como en Reina Valera, así dice el texto griego también, es para que ordenes o mandes. Esa es la palabra instruyeran ahí en el texto original, como dice Reina Valera. ¿Me doy a entender? Entonces, Pablo dejó a Timoteo para dar 2 órdenes a los cristianos en la iglesia. La primera orden está en el versículo 3. La primera orden era que él prohibiera que algunos siguieran enseñando doctrinas extrañas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y la segunda orden está en el versículo 4. ¿Y cuál es? No prestarán atención a mitos. Entonces, gracias. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Unos en la iglesia estaban enseñando activamente doctrinas diferentes a las que enseñó Jesucristo y los apóstoles. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Sí. Y unos enseñaban en la iglesia y los otros, ¿qué hacían? Prestaban atención. Entonces, cuando en la iglesia hay mala doctrina, siempre hay 2 partes, el que la enseña y el que la escucha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y aquí Pablo deja a Timoteo como un delegado apostólico para la iglesia de Éfeso prohibir las 2 cosas. ¿Está claro? Ahora, la pregunta que nos queda es, ¿por qué? ¿Por qué Pablo da esa prohibición? Versículo 4. Ahí nos dice al final, ¿por qué? Acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Y la Biblia de las Américas lo lee más claramente. Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Ahí dice, ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Así que podemos decir que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso con 2 propósitos. Ordenar a unos cristianos que dejen de enseñar doctrinas extrañas en la iglesia. Y número 2, ordenar a otros cristianos que dejen de prestar atención a los mitos, o sea, a cuentos falsos, doctrinas falsas, genealogías interminables, es decir, asuntos espiritualmente inútiles. Y la razón por la que Pablo justifica este mandato doble es que solo así se va a poder hacer avanzar el plan de Dios. Es decir, el plan de Dios para la iglesia depende de la sana doctrina, hermanos. El avance del plan de Dios para la iglesia
depende de la sana doctrina. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Entonces, para los pastores que piensan que la doctrina no es importante en la iglesia, por algo la obra no avanza como Dios manda. ¿Me explico? Vamos a ver un segundo ejemplo acerca de la importancia de la sana doctrina en la iglesia. Ahí mismo en 1 Timoteo, pero ahora en el capítulo 6, por favor. Vamos a 1 Timoteo 6, versículos 3 al 5. Ahora vamos a pedir a otro de ustedes que nos haga el favor de leer estos versículos. 6, 3 al 5. Sí, gracias. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a la sana palabra, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Ahora tengo esta pregunta para ustedes. ¿Qué queda evidenciado a la luz de este versículo cuando alguien enseña en la iglesia una doctrina diferente a la que el Señor Jesucristo nos ha dado? Repito la pregunta. ¿Qué queda evidenciado cuando alguien enseña una doctrina diferente a la doctrina cristiana? En primer lugar, a la luz de este versículo vemos que la enseñanza de doctrinas diferentes a la de Cristo en la iglesia es evidencia de un envanecimiento espiritual, una falta de entendimiento. ¿Observaron el texto cómo lo dice? Dice Sí. que si alguien enseña doctrina diferente, dice ahí más adelante, el tal está envanecido. Esa palabra envanecido significa hinchado, enorgullecido, ensoberbecido. ¿Me estoy dando a entender? Y Sí. luego dice, Sí. y nada entiende, nada sabe. Él cree que lo sabe todo. Pues es un arrogante, ¿verdad? Pero en realidad no sabe lo que debe de saber. Lo Entonces, peor es lo tercero. ¿mande usted? Lo peor es lo tercero, le digo, que dice Exactamente. que no dice que está envanecido, dice, y nada entiende, sino que tiene un interés, o sea, dice que tiene un interés corrompido. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el resultado de que en la iglesia haya diferencias en la doctrina a la luz de esos versículos? Bueno, los resultados va a ser, obviamente, que va a haber discusiones, contiendas. ¿Observaron esas palabras ahí en el texto? Sí. Envidias. Y muchos pecados más. Es decir, que una de las evidencias de falta de sana doctrina en la iglesia es los pleitos, las rencillas y el pecado. La pérdida de la santidad. ¿Está claro, hermanos? Entonces eso no es Sí. importante la sana doctrina. Claro que lo es, No te está escuchando. ¿verdad? Siguiente pregunta. Vamos a ir ahora a Tito. Denle vuelta un par de 2 o 3 páginas adelante. Tito capítulo 2. ¿Qué nos dice Tito, Pablo en Tito 2? ¿Los qué? 1. Dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, ¿qué manda Pablo a Tito aquí? Que predique la sana doctrina. Entonces, quiero que observen esto. Primero comprendan el contexto. Pablo, así como deja a Timoteo en la ciudad de Éfeso, ahora deja a Tito en la isla de Creta. La isla de Creta es una isla muy grande. Le llamaban la isla de las 100 ciudades. No, la isla de las 1000 ciudades, perdón. Y había múltiples iglesias distribuidas a lo largo de la isla, especialmente en las costas. Les llamaban a ellos ciudades, nosotros les hubiéramos llamado pueblos. ¿Me doy a entender? Pero era una isla grande llena de pueblos. Pablo deja a a Tito allí y lo deja con esta instrucción, que en esta orden. Le dice que él enseñe no cualquier cosa. ¿Qué es lo que debe de enseñar? La sana doctrina. No, no dice que enseñe la sana doctrina solamente. Presten atención en el texto. ¿Qué dice? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, no solo se debe enseñar la sana doctrina, sino que se debe enseñar lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Dicho en otras palabras, aquí, la sana doctrina es la medida o el patrón con que se debe medir todo en la iglesia.
toda enseñanza debe coincidir con la medida que encaje con la que coincida con la sana doctrina. ¿Me estoy dando a entender? Sí. O sea, la sana doctrina es la regla para medirlo todo en una buena iglesia bíblica. ¿Está claro? Ahora, ¿eso aplicará solamente a las iglesias de Creta? ¿Qué piensan ustedes? No es, Todas las- ¿No aplica Aplica para eso ahorita. a las iglesias en la actualidad que se jactan de ser bíblicas? Claro que sí. Las iglesias verdaderamente bíblicas entonces van a usar la sana doctrina como su regla esencial para evaluarlo todo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y aunque usted no esté de acuerdo, la Biblia lo dice, ¿verdad? Claro, Ok. claro. Cuarta pregunta, Amós. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a extraer un principio que no está hablando de la iglesia ni de la sana doctrina, pero sí está hablando acerca de algo relacionado con ellas. Amós 3:3. Vamos allá, con el profeta Amós. amén. Léalo, por favor. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Es una pregunta, ¿verdad? Es una pregunta Sí, retórica y obvia de respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? no, No. ¿Andan dos hombres juntos si no se ponen de acuerdo? Y la respuesta es no. no. Aquí, ¿cuál es el punto? ¿Qué? ¿Cómo vas a llegar a un destino acompañado de alguien que quiere ir al destino contrario? ¿Me doy a entender? Haz de cuenta que yo le digo, hey, necesita que le dé un aventón, necesita que le dé ride. Y usted me dice, sí, ¿para dónde va? Pues yo voy para el norte. Ah, yo voy para el sur, sí, lléveme. Pues no, o sea, ¿me explico? ¿Cómo vamos a ir a llegar al mismo lado si usted va en sentido contrario? Bueno, de la misma manera, aplicando ese principio del acuerdo para llegar al destino con más facilidad, en relación con la doctrina podemos decir que una iglesia no puede avanzar hacia su misión, hacia la misión que tiene, como es debido, si no es cuidadosa en la doctrina que se enseña y en la doctrina que se admite dentro de la iglesia. Si la gente que llega a la iglesia no está de acuerdo con la doctrina, no va a llegar a donde Dios quiere que llegue la iglesia. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Sí, Bueno, cuando una iglesia tiene claro lo que debe de hacer y a dónde debe de ir, y permite que gente con diferente creencia se integre a la iglesia, eso no le va a ayudar a llegar a su meta, le va a estorbar para llegar a su destino. ¿Me estoy dando a entender? sí. Esa es la cuarta razón por la que es tan importante la doctrina en la iglesia. Y solo escogí 5 de tantas que se pudieron haber mencionado. A ver, número 5, 2 Tesalonicenses capítulo 3, por favor. Vamos al versículo 6. 2 Tesalonicenses 3, versículo 6. El que lo tenga, que lo lea. ¿Qué dice? 3:6. Sí. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Muchas gracias. Entonces aquí vemos un problema en la iglesia. ¿Cuál era el problema? No estaban caminando Andaban desordenados. igual. ¿Y cuál era el problema? Porque había desorden en la iglesia. La doctrina, Se habían apartado. Se habían apartado de la doctrina sana. ¿Me doy a entender? Entonces, No andaban según la enseñanza. exactamente. La palabra doctrina y enseñanza son sinónimas. Así que, ¿qué deja ver una iglesia que tolera doctrinas diferentes según este versículo? Bueno, las iglesias que ingenuamente, así lo voy a decir para no ser tan negativo, las iglesias que ingenuamente toleran doctrinas contradictorias entre sus miembros dan lugar al desorden y a la indisciplina. ¿Me estoy dando a entender? sí. Estaba escuchando un hermano que me decía que solía ir a una iglesia donde un domingo el maestro de escuela dominical enseñaba una cosa y luego para el otro domingo venía el otro maestro y enseñaba lo contrario. Imagínense la confusión de los hermanos. ¿Y por qué se debe eso? Porque el liderazgo permitía que cada quien eligiera la doctrina que quisiera. ¿Me doy a entender? Pero la doctrina, mis hermanos,
No es como la fruta y la verdura que tú vas al mercado y escoges la que más te gusta, ¿no? ¿No? La doctrina es la comida sustanciosa que Dios ya preparó y nos sirvió en la mesa. ¿La tomas o la dejas? No es negociable. No es para escoger. ¿Me doy a entender? La puedes Sí. examinar, la puedes probar, pero no la puedes cambiar. Es la única comida que se sirve en la mesa del Señor, espiritualmente hablando. ¿Me doy a entender? Sí. Muy bien. Así que ya hemos dicho 5, entre otras posibles razones por las que las creencias son tan importantes en una iglesia. Ahora, mucho más si la iglesia presume de ser una iglesia bíblica. Las iglesias bíblicas, ahora explico, basan sus creencias no solo en la Biblia, sino en una seria interpretación de la Biblia, porque muchísimas iglesias dicen basarse en la Biblia, ¿no es cierto? Ajá. Pero se contradicen unas a las otras. Entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, las iglesias bíblicas saludables basan sus creencias en una sana interpretación de la Biblia. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Y luego escriben su doctrina de una manera que es clara, que es coherente, tomando en cuenta los temas que llamamos esenciales de la teología sistemática. Entonces, recuerden esto, una iglesia bíblica sana redacta y hace pública su doctrina siguiendo un orden lógico de los temas de las grandes doctrinas bíblicas que llamamos teología sistemática. Además, las iglesias bíblicas no temen pronunciarse abiertamente respecto a los temas esenciales, no solo de la teología sistemática, sino a los temas controversiales que viven en su contexto cultural y en el momento en que están viviendo. Las iglesias bíblicas no se avergüenzan de pronunciar lo que la Biblia dice respecto a los temas controversiales. ¿Me doy a entender? Esta es la única manera en que una iglesia puede justificar de una manera digna el contenido de su proclamación, porque una iglesia predica lo que predica. Cuando la iglesia ha dejado claro su postura doctrinal en cuanto a los temas teológicos y a los temas controversiales, entonces la iglesia está bien parada para defender el contenido de su mensaje, la manera en que realiza su ministerio y también el tipo de discípulos que quiere formar y que quiere movilizar en el ministerio. Por todas estas razones, una iglesia bíblica saludable presta mucha atención no solo a la sana doctrina, sino a cómo la presenta a la gente de su contexto. Una manera típica de evaluar la calidad de una iglesia, cuando tú busques iglesias, fíjate en lo que se llama la declaración de fe. Diga declaración de fe. Declaración de fe. ¿Qué es la declaración de fe? ¿Qué saben ustedes? Lo que creen. Muy bien. Es un resumen de las creencias en lo que esa congregación enseñan en su iglesia. Muy bien dicho, gracias. Entonces, la declaración de fe de una iglesia es un cuerpo de doctrinas, de creencias, de posturas respecto tanto a los temas teológicos como a los temas controversiales más importantes. ¿Está claro? ¿Y cuáles son las doctrinas las doctrinas esenciales que una iglesia debe de incluir en su declaración de fe? Bueno, los 10 temas de la teología sistemática deben estar representados en una buena declaración de fe. ¿Cuáles son esos 10 temas de la teología sistemática? Algunos de ustedes lo saben, otros no, les recuerdo. Número 1, la doctrina de las escrituras, que se le llama también bibliología. Número 2. Ahora, ¿por qué deben de dar su pronunciamiento las iglesias en cuanto a la doctrina, lo que ellos creen acerca de las escrituras? Porque si dicen ser una iglesia bíblica, entonces de esto dependen todas las demás. ¿Me doy a entender? Amén. Número 2. Después de que se ha definido la base de la cual se desprende toda la demás creencia de la iglesia, que es la Biblia, o sea, lo que ellos creen acerca de las escrituras, ¿quién es la persona más importante de todas las personas? Dios Padre. Jesucristo. Dios.
Dios Padre. Dios Padre es cabeza de Cristo. Son igualmente, ellos Ok. comparten divinidad, pero el Padre es cabeza. Así dice la Escritura, ¿sí o no? En Primera de Corintios. Entonces, la segunda doctrina que la iglesia debe dar una pronunciación clara en cuanto a sus creencias es acerca de la persona de Dios, lo que se llama teología propia. Número 3, ahora sí, en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, o lo que se llama cristología. Número 4, la iglesia debe pronunciarse en lo que cree acerca de la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es? El Espíritu Santo, o como se le llama teológicamente, neumatología. ¿Mande? Ok. Neumatología. Número 5, una vez que se ha definido la persona de Dios, la iglesia debe pronunciarse en cuanto a sus creencias respecto a la naturaleza del ser humano. ¿Qué cree acerca del hombre? Y después acerca del principal problema del hombre, que es el pecado. ¿Qué cree la iglesia acerca del pecado? ¿Qué es el pecado para la iglesia? Y estas dos doctrinas se le conocen respectivamente antropología, doctrina del hombre, y amartiología, doctrina del pecado. También la iglesia debe escribir en su declaración de fe su postura respecto al tema de la salvación, o como se le llama teológicamente, soteriología. Posteriormente, la iglesia debe incluir en su declaración de fe lo que cree acerca de la iglesia, de la naturaleza de la iglesia, de la esencia de la iglesia, o como se dice teológicamente, eclesiología. Finalmente, la iglesia debe demostrar lo que cree respecto a los ángeles, que también son parte de la creación de Dios, y respecto a los eventos futuros, que respectivamente hablando en teología se le llama angelología y escatología. Es decir, la doctrina de los ángeles y la doctrina de los eventos futuros. Así hemos completado las 10 doctrinas esenciales de la teología sistemática. Las Escrituras, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el hombre, el pecado, la salvación, la iglesia, los ángeles y los eventos futuros. O técnicamente hablando, bibliología, teología propia, cristología, neumatología, antropología bíblica, amartiología, soteriología, eclesiología, angelología y escatología. Ahí está. Una iglesia buena tiene algo que decirle a toda la gente que está interesada en conocerla acerca de estos grandes temas teológicos. Pero dijimos que una buena declaración de fe, una buena iglesia no solamente va a ser clara en cuanto a lo que cree respecto a los grandes temas teológicos, sino también en cuanto a los asuntos de controversia. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo cuáles asuntos son temas de controversia en la iglesia contemporánea? Aquí les va una lista de más de 20 temas controversiales que la iglesia tiene que pronunciarse. Si una iglesia no se pronuncia, ya está dejando ver qué tipo de iglesia es. ¿Me doy a entender? Ahí les va mi lista. Una buena iglesia bíblica debe definirse públicamente en su postura con respecto, número 1, a la suficiencia de la Escritura. Es decir, ¿cree la iglesia que hay más revelaciones además de la Biblia, o que la Biblia es suficiente para ser la base de la fe y de la conducta de los creyentes? Número 2, la iglesia debe ser muy clara en su posición respecto a la Trinidad. ¿Cree la iglesia la Trinidad? ¿O qué piensa acerca de esta doctrina? Número 3, ¿qué cree la iglesia acerca de la evolución? Número 4, ¿qué cree la iglesia respecto al teísmo abierto? Diga, teísmo abierto. Teísmo abierto. Esta ha sido una doctrina que ha resurgido en últimas décadas, y hace no mucho yo escuché a un pastor muy famoso, muy popular en América del Sur, defendiendo esta postura teológica que ha sido considerada en la historia de la iglesia y en el evangelicalismo moderno como una herejía. Pero él dice ser un pastor evangélico. ¿Alguien sabe qué es el teísmo abierto? Estaba a punto de preguntarle, nunca había escuchado ese término. Bueno, el teísmo abierto es la idea de que Dios
no conoce ni controla el futuro. Ellos creen que Dios creó al hombre con un auténtico y perfecto libre albedrío, por lo tanto, Dios no sabe lo que el hombre va a escoger. Y si Dios no sabe lo que el hombre va a escoger, Él ha decidido tampoco controlarlo. Y si Dios no ni controla ni conoce lo que el hombre va a estar decidiendo a medida que el tiempo se va desenvolviendo, por consiguiente Dios no conoce el futuro. Entonces, bajo esta perspectiva, Dios no es ni omnisciente, ni soberano, ni omnipotente, sino que Él simplemente es un espectador de lo que los hombres van decidiendo, y Él ahí va haciendo como acomodo sobre la marcha. A veces se sorprende y otras veces se enoja porque Él va descubriendo los errores o aciertos de la raza humana. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué cree la iglesia con respecto a ese tema de controversia? Bueno, y se preguntarán, ¿quién es el pastor que dijo eso? Yo lo escuché de sus propios labios, no lo estoy inventando, pero fue Andrés Corson, de una iglesia famosa de Colombia, multitudinaria. Bueno, ¿qué cree la iglesia acerca de la deidad de Cristo? ¿Qué cree la iglesia? ¿Cuál es la posición de la iglesia respecto a la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo? ¿Qué cree la iglesia acerca del bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué cree la iglesia acerca de los dones espectaculares como lenguas, profecías, sanidades y milagros y de ese tipo? ¿Qué cree la iglesia en cuanto al aborto, a la homosexualidad, a la eutanasia, al uso del alcohol y las drogas? ¿Cuál es la posición de la iglesia con respecto al matrimonio, si es igualitario o complementario? ¿Qué piensa la iglesia acerca del divorcio y las nuevas nupcias de los divorciados? ¿Qué piensa la iglesia acerca del liderazgo de la mujer dentro de la iglesia? ¿Cuál es la posición de la iglesia respecto al universalismo? O sea, si todos los hombres y mujeres se van a salvar automáticamente sin hacer nada. ¿Qué cree la iglesia acerca de las doctrinas de la gracia, incluyendo el tema de la seguridad de la salvación? ¿Qué cree o cuál es la postura de la iglesia respecto a la inmortalidad o sea, la inmortalidad condicional, esa doctrina que se conoce como inmortalidad condicional? Es decir, el aniquilamiento de los impíos no creyentes. ¿Cree o niega la iglesia esa postura? ¿Cuál es la postura de la iglesia en lo que respecta a la relación entre el gobierno y la iglesia? ¿Cuál es la postura de la iglesia con respecto a la política? ¿Cuál es la posición de la iglesia en cuanto al tema de los diezmos y las ofrendas? ¿Cuál es la posición de la iglesia con respecto al tema de la posesión demoníaca de cristianos? ¿Qué dice la iglesia acerca del arrebatamiento y el milenio? ¿Cuál es la postura de la iglesia acerca de la teoría racial crítica? ¿Qué dice la iglesia acerca del tema de la migración? Bueno, y podríamos decir otros temas relevantes a cada iglesia de acuerdo en su cultura. Algunos me escuchan mencionar esta lista y ni siquiera saben de lo que estoy hablando. Pero eso no significa que estas creencias no estén sucediendo y siendo aceptadas por muchas iglesias. Así que una buena iglesia cristiana bíblica debe de saber qué son estos temas controversiales de este momento en nuestra cultura y dar una posición definida para que se deje claro el tipo de iglesia que se es. Así que una persona debería de informarse con cuidado acerca de las creencias de una iglesia a la que está considerando unirse y asegurarse que esas creencias son auténticamente bíblicas. Y usted, esta es una pregunta, no me conteste, pero solamente escúchela. ¿Y usted conoce bien las creencias de la iglesia a la que usted asiste? ¿O las creencias de la iglesia a la que usted considera unirse o asistir o hacerse miembro o miembro? ¿Sabe cuál es la postura de la iglesia en lo que respecta a esos asuntos controversiales que se viven en el momento? Pues vale la pena invertir el tiempo en responder estas preguntas que acabo de hacer. Será una de las mejores formas de invertir tu tiempo para que tú puedas tomar una decisión correcta en cuanto a la iglesia saludable que necesitas para ti y para tu familia. Yo los dejo con ese reto. Averigüen ustedes qué predica y qué cree la iglesia y cuál es la postura de la iglesia a la que ustedes quieren unirse o se han unido con respecto a estos temas. Y si la iglesia no ha tomado una postura, motiven a los líderes a pronunciarse en cuanto a eso, incluso si fuera posible,
aún algo mejor, escribir su postura y dejarla saber públicamente a sus miembros en la iglesia. Bueno, aquí doy por terminada la primera parte de esta exposición. ¿Qué cree una iglesia bíblica? Ahora, lo que nos queda por delante es poner manos a la obra. Investiguemos cuál es la sana doctrina y cuáles son las posturas bíblicas respecto a estos temas controversiales. Y esa va a ser la tarea para todos ustedes en la próxima entrega. Bueno, aquí entonces terminamos la clase de esta ocasión.